Hola, soy Tatiana Pretel, escritora y narradora panameña, creadora del proyecto educativo La Espía de Historias. Y hoy estoy feliz con estos invitados porque son unos de mis favoritos de escritores y también de historiadores o aficionados a la historia, Andrés Villa y Julio Linares. Julio Linares nos ha escrito el libro Leyenda Negra, Engaño y Ficción, de que hemos hablado antes en otras conferencias, y viene la segunda parte. Cuéntanos un poquito sobre eso, Julio. Bueno, no es exactamente la segunda parte, Tatiana, es la cuarta edición del Okay, libro perdón, La sí. Leyenda Negra, Engaño y Ficción. En su cuarta edición, obviamente, siempre es un poquito mejorada, porque no somos perfectos como seres humanos y cada vez que se me agota una edición, saco la siguiente y la mejoro desde el punto de Claro. vista de investigación, pero más que nada mejora desde el punto de vista gramatical. Y es muy interesante porque siempre hay opiniones sobre la leyenda negra, la leyenda dorada, y se habla mucho en que, número uno, llegaron los 2 millones, número dos, si los próceres eran próceres realmente. Entonces, este libro, que también he invitado a que Julio lo tenga en la tienda de La Espía de Historias, y espero que esta edición sí nos deje el honor. Con Y mucho también, gusto, sí, ok, con mucho gusto. muy bien. Y también tenemos aquí al gran escritor panameño Andrés Villa. Andrés tiene todos sus libros en la tienda de La Espía de Historias, y libros muy importantes que se pueden utilizar o son utilizados también en las escuelas, como 500 años, cuentos y leyendas de la ciudad de Panamá, Ralph Runners, el 9 de enero, Buenaventura Correoso. Andrés, cuéntanos por favor un poquito de tu trayectoria como escritor y sobre tus libros. Queremos celebrar esa fecha que cumple 200 años. Y como tú decías en una previa de este coloquio, es poco lo que se sabe. Es una de las partes de la historia que menos conocemos, la primera parte del siglo XIX. Así que yo quisiera, Julio sabe mucho y tú también, que dejemos el 3 de noviembre de 1903 a un lado y nos empeñemos en celebrar la independencia de España, el fin de la colonia. Es un tema bien importante que abordo en un nuevo libro que por ahí les muestro, ya está por salir, se llama Relatos Bicentenario 1821. En 5 o 6 relatos abordo 50 años del siglo XIX. Así que Y estará en vamos la tienda del espía, estará en la tienda del espía el libro. sí. Yo te quiero decir, Julio, que los libros de Andrés son los más vendidos de la tienda. Tengo que decirlo. Bueno, hay que mandarlos allá, entonces se vende muy bien, qué bueno. Eso será hasta que llegue El Engaño y la Ficción. Que es Ay, ay, ay. Vamos a hacer una competencia aquí para ver qué. No, para nada. Nosotros no competimos, nosotros Es que, colaboramos. pero sabes que a mí me encanta porque esta tienda del espía de historias es una tienda que está direccionada hacia escritores panameños de historia, entonces de historia de Panamá. Y yo siento que la gente se ha interesado tanto y que le ha dado tan buena apertura a poder leer libros como los de Andrés Villa. Este coloquio es bien importante y he invitado a Andrés y a Julio porque realmente vamos a celebrar una fecha muy, muy importante para Panamá. Y como antes hemos hablado, siempre hablamos de los macroeventos, de la separación de Colombia, de la independencia de España, y no conocemos realmente los hechos, los hechos pequeños que nos llevaron, por ejemplo, a este desenlace. Por ejemplo, no nos conocemos desde cuándo hemos estado unidos a España. Primero vino Rodrigo de Bastidas
y luego vino Cristóbal Colón un año después, en 1502, que es quien realmente recorre y se adentra en el territorio del Istmo. Desde ese momento empezamos a pertenecer a España. Pasan alrededor de 320 años desde que fundan Santa María la Antigua, fundan Nuestra Señora de la Asunción, viene el pirata Morgan, nos mudamos al sitio de Lancón, que es nuestro casco viejo, y de ahí se van haciendo diferentes eventos. Todo esto ocurre en una línea de tiempo que nos lleva hasta 1821. Y es aquí a donde quiero hacer este coloquio con estos dos expertos y que comencemos a hablar qué sucedió, por qué sucedió y cómo se fueron dando los hechos en este siglo XIX tan importante para todos los panameños. Así que, chicos. Bueno, ya me había tocado a mí. El siglo XIX es uno de los menos conocidos de nuestra historia. Siempre se dice que la historia de Panamá, sus independencias, fueron hechos sin glorias, fueron hechos quizás hasta pacíficos, en que no hubo batallas. Pero yo estudié desde 1810, 15, 19, 21, que es la fecha de la independencia, me encuentro con hechos notables, como la invasión de los ingleses a Portobelo en 1819, en la recuperación de Portobelo por los españoles, donde se hace una batalla y donde mueren mucha gente. Me encuentro con una actividad que nunca en la escuela se dijo. A mí una vez me lo contó Conte Porras, me habló del contrabando, pero no sabía la dimensión y el alcance y las fortunas y los muertos que se provocó con la actividad del contrabando. Entonces, todos esos elementos y esos hechos intervienen en la independencia de 1821. Julio. Sí, ¿qué tal? Mira, yo quisiera, más que detalles históricos, iniciar con un concepto, hablar de un concepto, el concepto de la nacionalidad que se va fraguando incluso desde antes que lleguen los españoles al continente americano, sobre todo al istmo panameño, que es lo que nos interesa en este momento. Si, en mi opinión, la nacionalidad panameña, ese concepto de esa condición de ser panameño, se basa, para mí, en tres bases fundamentales que están relacionadas. La primera es nuestra posición geográfica, que es un elemento dado por la naturaleza. Incluso los que somos creyentes decimos, eso nos lo dio papá Dios. Y muchos dirán, Dios es panameño. Bueno, la posición geográfica. El segundo elemento, ¿cuál es? El transitismo, porque esa posición geográfica permitió que por el istmo panameño pasaran todas las razas, todas las etnias, todas las culturas, y eso es lo que nos ha convertido en el denominado corazón del universo. Y la tercera base de ese concepto de nacionalidad, ¿cuál es? El crisol de razas, que es precisamente, ¿sale de dónde? De ese transitismo que a su vez viene de la posición geográfica. Tenemos posición geográfica, transitismo y crisol de razas, la cantidad de gente que pasó por el istmo panameño desde antes de la colonia, incluso cuando llegan los españoles. Fernando II el Católico califica la gobernación del istmo como Castilla del Oro, ese nombre pomposo, Castilla de Oro. ¿Por qué? Porque por Panamá pasaban todas las grandes riquezas, desde México, Perú, hacia la península ibérica. Y como decía Tatiana, como decía Andrés, de alguna manera, Panamá fue la iniciación de muchos eventos de la colonización. El primer asentamiento en tierra firme fue Santa María de Belén, fundada por Cristóbal Colón al norte de Veraguas. La primera ciudad fue Santa María la Antigua del Darién, fundada por Vasco Núñez de Balboa, que incluso, a pesar de que hoy ese territorio pertenece a Colombia, por un tema que hubo en el siglo XIX, donde Tomás Cipriano de Mosquera caprichosamente
pasó los límites a otro lado y nos quedamos sin Santa María la Antigua del Darién. La primera diócesis es la panameña, que es la Virgen de Santa María la Antigua. Todo eso es importante. Así que yo termino allí porque nada más quería dar esa introducción de cuáles son los conceptos o las bases de nuestra nacionalidad. Llámese la posición geográfica, el transitismo y el crisol de razas. Y aquí viene un personaje bien polémico que no tiene, bueno, pasó muchos siglos antes del bicentenario que vamos a celebrar este año, y es la figura de Vasco Núñez de Balboa. Evidentemente, él no descubrió ningún mar, él hizo un avistamiento que se llama cuando una persona ve algo, le cuentan, pero ve algo con sus propios ojos. Él hace el avistamiento al Mar del Sur y desde allí comienza a abrirse una ruta transísmica que no sucedía, no estaba sucediendo antes, cuando nuestros pueblos originarios sí sabían que existían dos mares, pero fue realmente Vasco Núñez de Balboa el que abre la ruta y el que se da cuenta de que hacer ese avistamiento, conocer otro mar, era un sinónimo de poder ir a otras tierras. Yo siento que tenemos que irnos hacia donde Andrés nos estaba diciendo, Simón Bolívar. Hablemos de Simón Bolívar un poco. Andrés. Tatiana, mira, vamos a ubicarnos el 28 de noviembre de 1821. ¿Qué era lo que estaba pasando en esa época alrededor de Sudamérica? Había una guerra de independencia feroz, muy activa, muchos muertos, una revolución que cambia todo el territorio venezolano. Casi las luchas independentistas de Simón Bolívar, ese hombre que juró romper las cadenas con que España ataba a la América, fueron terribles. Bolívar dicta una ley sobre guerra a muerte contra los españoles y no hay prisioneros, se violan las mujeres, se toman las ciudades a sangre y fuego. Y Panamá, en 1821, ya estaba oyendo esas noticias, pero la guerra no llegaba al territorio panameño. Y por ambos lados, Chile estaba luchando por su independencia, Colombia estaba luchando por su independencia. Se independizan, se dictan las actas de independencia, pero se sigue luchando. Y Panamá, como dice Julio, era la posición por donde pasaban las fuerzas españolas para contrarrestar esa revolución. Los panameños gozaron durante esa época, las clases élites panameñas gozaron durante esa época de beneficios que le dieron los españoles al abrir sus puertos. Entonces los comerciantes panameños, contentos con la corona, no piensan en independizarse, pero la guerra arrecia, cae Venezuela, cae Colombia en manos de los revolucionarios, en manos de los bolivarianos. Los españoles se alarman viendo que están perdiendo la guerra y cierran los puertos. Los panameños, los de San Felipe, ya consideran que tienen que independizarse, que ya no hay momentos para dudar, hay que independizarse. ¿Y qué pasa? El 10 de noviembre de 1821, en un pueblo lejano como la Villa de los Santos, los villanos, los santeños, alborotados por las noticias que llegan de Bolívar convertido en un ser mitológico, y los villanos, buscando relacionarse con ese hombre, se independizan el 10. Los de la ciudad, al ver que les ganaron la partida, ellos dicen, hay que hacer algo. No había soldados aquí. ¿Cuál era el sentimiento de los comerciantes? El istmo dudaba. Las familias
los hombres eminentes de la ciudad de Panamá dudaban. Pero llega el momento en que vuelve y España cierra el monopolio comercial y cierra los puertos del Pacífico y el Portobelo y San Lorenzo, y se arruina el negocio, el comercio por el istmo. Y ellos dicen que ya esto no puede ser. Un día sí, un día no. Nosotros queremos que el istmo de Panamá sea el enclave comercial que nos dé beneficio a todos. Hay que independizarse. Nosotros tenemos que ser los dueños de nuestro destino. Pero entonces es el 10 de noviembre y sale una noticia de que se independizan la Villa de los Santos. La Villa de los Santos hace una acta muy sencilla donde determinan, ellos quieren en su acta decir, nosotros fuimos los primeros en independizarnos y lo hacemos por seguir a esa gran figura de Bolívar. Y ya te dije, Rufino Alfaro, dentro de su candidez campesina, le pregunta al líder Villarreal que es verdad que Bolívar no se cae del caballo, que a Bolívar no le hacen las balas, que Bolívar es tan perverso que fusila a los españoles, que no tiene piedad. Y él le dice, Rufina, hay guerra, pero Bolívar es el hombre, las ideas de Bolívar son las que vamos a seguir. Se independizan, hacen un acta de independencia, atrevidos, bueno, atrevidos, pues definitivamente que fueron muy atrevidos y valientes. Entonces lo sigue el 28 de noviembre los comerciantes españoles de la ciudad de Panamá y hacen un cabildo abierto y se independizan. Toman los recaudos para que el acta del 28 de noviembre sea una acta mucho más política, una acta mejor redactada para sobresalir. ¿Qué me dice Julio? Sí, yo creo que es importante destacar, aprovechando este momento, que este pantallazo muy interesante que ha dado Andrés, es que ¿cuáles serían las razones por las cuales los panameños decidieron emanciparse de España? Y voy a ser muy breve porque las voy a mencionar rápidamente. Los tributos de guerra, los reclutamientos forzosos, las persecuciones políticas, el proceso burocrático, la afectación de los negocios de la burguesía, la supresión de la feria de Portobelo y la disminución del comercio y de los recursos. Panamá era un país comercial, era un país de tránsito. La mayoría de estas razones son más económicas que políticas. Así es. Y hay un tema interesante, porque pareciera que Panamá pudo haber reaccionado un poquito más tarde que el resto de América, sobre todo de Sudamérica. Pero es que habían algunos factores interesantes. Por ejemplo, el aislamiento de los núcleos revolucionarios de Sudamérica estaban cercanos a Panamá, porque estaba la vecindad de Cuba y de Perú, que eran los baluartes poderosos de las armas realistas. Y Panamá estaba directamente comunicado con Cuba y con Perú. Entonces, esos factores tal vez nos retrasaron un poco, pero al final, ¿qué sucede? Fuimos la única región que puede emanciparse, separarse, independizarse solos, sin un solo tiro. Algo que no hicimos una vez, sino que lo hicimos 2 veces. Los liderazgos en todos estos movimientos siempre eran ¿de quiénes? De los que tenían la fuerza de la burguesía capitalista, la burguesía transitista. Y esa burguesía transitista, por ejemplo, en 1821, ¿quién la lideraba? Mariano Arosemena, padre de quien fuera Justo Arosemena después. Entonces, Mariano, Blas y Gaspar Arosemena, que venían de una familia de mucho dinero, ellos aprovechan la situación, aprovechan que hay que sí hay un deseo y un levantamiento panameño, y ellos desbandan a la tropa a punta de dinero. Ellos les pagaron y los españoles se fueron. Incluso hablando un poco del el libertador Simón Bolívar, que bajo su paraguas, él logra la liberación de 5 países en América del Sur.
Él no se entera de la independencia panameña sino hasta el mes de febrero. E incluso él iba a mandar 2.000 soldados al Istmo, cosa que al final no tiene que hacer. Y por eso él en uno de sus grandes escritos, él le dedica unas palabras hermosas a la independencia panameña o a la separación panameña de España. No las tengo ahora mismo desde el punto de vista exacto, pero dice algo así como que la independencia panameña es un ejemplo para el resto al resto de la América. Pero sí, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y para finalizar, acordémonos algo. Panamá sí se independiza de España, pero ¿qué decide? Unirse a Colombia. Y entonces esa situación puede a lo mejor hacernos pensar equivocadamente, que es que los panameños no teníamos un concepto fortalecido de lo que era la nacionalidad. Eso no es cierto. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón los panameños deciden unirse a Colombia? Sencillamente fue una decisión muy calculada, fue una decisión bien conversada, y las razones eran muy sencillas. Panamá tenía extremadas limitaciones como país pequeño, pobre y débil. Necesitaba de una nación superior en la cual pudiera apoyarse económica, social, comercial y políticamente. Panamá necesitaba, o así lo consideraron los próceres en aquella época, en 1821, que necesitábamos asegurarnos de esta nación o este estado superior para mantener una autonomía. Ahora bien, esa autonomía no podía ser absoluta, sino que en lugar los panameños de pensar en un estado independiente, siempre giró la idea de la federación, de ser un estado federado. ¿Por qué? Porque el estado federado, estado federal o estado soberano nos permitía mantener cierto alejamiento de lo que era el centralismo colombiano. Julio, así que bueno, antes de que vayamos hasta allá, yo quiero decir un par de cosas. Todavía, yo sé que este tema es extenso, pero muchas veces no nos damos cuenta o no tenemos en nuestra mente de que nosotros veníamos de una monarquía. Nosotros éramos territorio español antes de 1821. Nuestros gobernantes eran los reyes de España, bajo un gobierno monárquico, o sea, iba bajando en oidores, el gobernador, bueno, había también presidentes, pero que era el mismo gobernador. Y esto es importante que sepamos que estuvimos 300 y pico de años formando parte del territorio de España y siendo gobernados por una monarquía. Eso le iba a decir. Número 2, también quería decir sobre Segundo Villarreal. Esta figura tan importante en el grito de independencia de la Villa de los Santos no era un hombre era un hombre del pueblo, pero era un comerciante que tenía comercios y que tenía una vida de negociantes también en la ciudad de Panamá. Entonces es importante que sepamos quiénes son y cómo se venían dando todo esto. También el tema de la Constitución de Cádiz, que nos regía y que después fue eliminada, y esto causó que los comerciantes se empezaran a sentir, como dijo Andrés, hey, espérate, aquí sí está pasando algo, porque ellos estaban gozando de un comercio entre puertos, entre Jamaica, entre México, entre Quito, Perú. Entonces, cuando esto se acaba, Panamá comienza a financiar la guerra, comienza a financiar al ejército. Y entonces llegan aquí los gobernantes a buscar más soldados o a unir a más personas, se van al interior y comienzan los abusos que ya se venían dando por el ejército español. Entonces aquí se va levantando este movimiento, que también hay próceres, porque no solamente los próceres son de la separación de Colombia, hay próceres importantes en la independencia de España. Y eso lo quería decir porque también confundimos los nombres de quienes participaron en nuestra separación de Colombia y en nuestra independencia de España. Y que qué casualidad que ambas fueron en
el mismo mes y que lo celebramos hoy, pero en diferentes años, con 80 y pico de años de diferencia. Así que es importante ponernos en la mente que veníamos de un periodo monárquico y que íbamos a ir a unirnos a una confederación creada por Bolívar, que después, aquí los señores van a seguir hablando, se convierte en la República de Colombia. Panamá aún no era ninguna república, éramos un territorio de la Nueva Granada, que era toda la confederación que hizo Bolívar. Es más, nosotros somos bautizados una vez entramos a Colombia como el departamento del Istmo. Éramos un departamento. Y ya para finalizar la idea, porque sí, yo creo que tu intervención fue extraordinaria y Tatiana, y yo creo que hay que hacer una analogía, porque tú, por ejemplo, tú dijiste algo muy interesante. Tú dijiste, la burguesía estaba muy bien, porque se estaba alimentando de las grandes riquezas de la monarquía. Y si buscamos una analogía con Venezuela, por ejemplo, ya que estaba Andrés hablando de Bolívar, Bolívar era un criollo y los criollos le iba muy bien. De hecho, Bolívar tenía la finca más grande, o la familia de Bolívar, él era Simón Bolívar y Palacios, su familia era riquísima, tenían la finca más grande de Caracas con la mayor cantidad de esclavos negros, más de 200, y ellos estaban muy bien. Entonces, hay que ver que sí tiene mucho mérito, y ya no, sin querer desviarme, sí, Simón Bolívar tiene mucho mérito porque siendo él criollo de una familia de alta alcurnia, a pesar de que no estaba al nivel de los españoles. Expliquemos qué es un criollo. ¿Qué era un criollo? Los criollos eran los descendientes de los españoles nacidos en las Indias occidentales. Y entre ellos había todavía un nivel superior que se denominaban los mantuanos. Y así podemos hablar, porque entonces obviamente también estaban los mestizos, los mulatos y demás, pero sí, los criollos eran los descendientes de españoles nacidos en las Indias occidentales, que también se dividían en castas, y la superior eran los mantuanos. Pero sí, interesantísimo, porque sí, hay una similitud entre lo que, de alguna manera, entre lo que pasaba aquí con lo que pasaba en otros territorios vecinos. Miren, Julio ha tocado un tema cuando dice que cuando nos independizamos corremos a unirnos a Colombia. ¿Y por qué lo hacemos? No es por falsos nacionalismos. Definitivamente, Panamá era el territorio codiciado por todos. Así es. Panamá se encuentra en una encrucijada, el territorio, el istmo de Panamá. Y nuestros próceres, Mariano Arosemena, Fábrega, el papá de Correoso, otros muchos más que se me escapan los nombres, temen que Francia, Inglaterra sobre todo, o los mismos venezolanos se apoderen del istmo y ellos queden en un tercer y cuarto plano. 2 años antes ya yo les hablé que había habido una invasión inglesa a Portobelo, sí, organizada por escoceses e ingleses. Por Gregor MacGregor. Gregor MacGregor. Que viendo el río revuelto, la lucha de independencia en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Chile, y que España cada día lucía más débil, porque recordemos que España en ese momento estaba siendo dominada por los franceses de Napoleón. Tenía unos reyes débiles. Entonces los ingleses dicen, este es el momento que nosotros nos vamos a apoderar del istmo de Panamá. Entonces los panameños corren a unirse al sueño bolivariano. Bolívar soñó una nación grande compuesta por Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y Perú. Pero ese sueño se le derrumba en 10 años, de 1821 a 1830. Se le derrumba y la Gran Colombia no existe más. Y Panamá queda unida a un país que donde ellos creyeron que les iban a respetar su afán de ser su individualidad, su característica, su panameñidad, y no, se ven unidos a un país como Nueva Granada
o la Colombia, que es un hervor de luchas, generales, dictadores, porque una vez que Bolívar termina las luchas de independencia, comienzan las luchas políticas. Bolívar sabe que tiene que ser un centralista, que tiene que agarrar esas naciones bajo su poderío, y él se erige en dictador. Por eso es que la figura de Bolívar se le tilda de dictador. Pero era la única manera que pensaba Bolívar, que él era el dictador y solo él podía mantener a la Gran Colombia unida. Definitivamente que no puede. No puede. Fue un sueño, un castillo de arena que derrumbaron las olas de los intereses de las aristocracias de Venezuela, de Colombia y de, como te digo, de Ecuador. La aristocracia panameña también le da la espalda de los años posteriores, le da la espalda a Bolívar. ¿Por qué? Porque Mariano Arosemena y todos los comerciantes del casco antiguo de San Felipe no estaban de acuerdo con ese poder centralista de Bolívar. Bolívar se estaba olvidando de las aspiraciones panameñas por mantener el poder. Pero entonces, ¿qué pasa en el Istmo? Llegan generales, Domingo Espinar, llega al sur un venezolano y levantan las masas populares de fuera del arrabal. Panamá, acuérdense que era una ciudad amurallada todavía, donde los de adentro mandaban y los de afuera que arriaran, los negros, había esclavitud. Entonces, ¿a dónde van a buscar apoyo los bolivarianos? En los negros del arrabal. Y el pueblo, el populacho del arrabal, que apoyó a los blancos de adentro el 28 de noviembre, y lo apoyaron y fueron al cabildo abierto y gritaron fuera España, abajo España, abuchearon a los soldados cuando se les sobornó y se fueron, porque se les sobornó a los soldados que estaban aquí, se les pagó y se fueron a La Habana. Rampa, tatam, pam, pam, pa La Habana. Y los otros habían ido al Ecuador. Entonces son los negros, cuando comienzan esas luchas políticas, ellos se ponen del lado de Bolívar. Simplemente porque ellos no sabían mucho, eran gente ignorante, pero simplemente porque en la acera de enfrente estaban sus amos, estaban la gente que los había subyugado por siglos, los comerciantes del San Felipe. Entonces, ese es el problema. Panamá se independiza, pero no alcanza la felicidad comercial, no alcanza las leyes que le reconozcan a ellos que se pueden manejar según sus intereses. Le llegan unas leyes desde Bogotá, un pueblo, una ciudad que no es ni comercial ni tiene mar. En una de esas conversaciones que yo tengo en mi nuevo libro, los arrabaleros, dos negros, dicen, ven acá, ¿y por qué nosotros nos vamos a unir a Colombia cuando regresan del cabildo? Mejor hubiera sido con Perú. Si con Perú tenemos más relaciones comerciales, sabio, la popularidad es verdad. ¿Por qué no corrimos pan de Colombia? Y no fue pan de Perú, que era nuestro gran socio comercial. Así es. Adelante. Que pasaron diciembre, enero, 3 meses, y el 22, entre 3 y 4 meses, y el 22 de febrero de 1822, entonces creamos, o sea, nos unimos a esta confederación, o sea que fue en muy poco tiempo. En 1830, en diciembre de 1830, muere Simón Bolívar, y como dice Andrés, el sueño se viene abajo, saliéndose Ecuador y Venezuela
de la Confederación y quedando Panamá en un rejuego político de la República de Colombia, en donde pues ya Julio nos va a contar que todo esto, esta información, yo la pude ampliar más del libro del abuelo de Julio, de Enrique Linares, que lo explica excelentemente bien. Sí, yo lo que quería decir, Tatiana y Andrés, es que miren, durante el acontecer colombiano, yo diría que hay que señalar con mucho orgullo que sí hubo un comportamiento valeroso del pueblo panameño, cuyo análisis, yo diría, cuyo análisis revelaría una firme presencia de factores por los cuales se va a definir y forjar una particular identidad e idiosincrasia de la nación panameña. Por ejemplo, nosotros podríamos resumir que Panamá siempre tuvo una intención permanente hacia el autogobierno, hacia el autogobierno. ¿Por qué? Porque de alguna manera el panameño, a pesar de que desde el punto de vista desde el punto de vista de la estrategia, consideraba que deberíamos formar parte de Colombia o de la Nueva Granada, o como se llamara, porque tuvo varios nombres durante el siglo XIX, a raíz de la cantidad de veces que cambió esa constitución y de las guerras fratricidas que tenían entre ellos. Panamá siempre buscó yo he encontrado una palabra, el alejamiento, una especie de alejamiento. Yo estoy contigo, pero estoy lejos. Y dentro de esos conceptos de alejamiento, creo que varios los hemos visto en algunos programas pasados, que son las separaciones que hubo en 1830 con José Domingo Espinar, en 1831 con Juan Eligio Alzuru, en 1840 con la creación del Estado del Istmo, la Primera República, porque Panamá existió año y 3 meses, y donde hubo una constitución, y hubo un líder que fue un ismeño de gran valía como el general Tomás Herrera, incluso líder de batallas en Ayacucho y Junín en Perú, las últimas batallas de Sudamérica. Hubo también un convenio de Colón en 1860 que nos dio cierta autonomía frente a Colombia. Y es más recientemente, a principios de los años de 1826 y demás, hubo la posibilidad, por ejemplo, en 1826, la oligarquía panameña pretendió convertir a Panamá en un país hanseático. Entonces, y varios de esa oligarquía, ¿quiénes la formaban? Mariano Arosemena, José de Ovaldía, un tal José Agustín Arango, que asumo debe ser el papá o un tío del prócer, y la idea de este país hanseático era estar bajo el paraguas no de uno, tal vez de varias potencias. ¿Para qué? Para que esa cantidad de potencias se neutralizaran entre ellas. También así que justo Arosemena en 1854 también pretendió crear a Panamá en un país hanseático, bajo Estados Unidos, bajo Francia y bajo Inglaterra, para que se neutralizaran entre sí. Porque el miedo principal que tenían los panameños era contra el gran imperio emergente del momento, que era los Estados Unidos de América. Es bien importante que resumamos que ya una vez se hace la independencia de España, que es el bicentenario, los 200 años que vamos a celebrar el 28 de noviembre del 2021. Cuando empieza Bolívar, pues que en 10 años se le cae su sueño y muere, él fue la primera persona en mandar a hacer realmente un estudio en el canal, porque comienza una era de las compañías navieras, en donde Inglaterra pisa por delante y viene un tratado muy importante que nos iba a regir por los próximos 70 años y que iba a ser el jaque mate para la separación de Colombia, y se firma en 1846, que es el Tratado Mayarino-Biglac entre Colombia y Estados Unidos, porque es donde Estados Unidos firma proteger la franja en donde se construiría el ferrocarril de Panamá. No sé si queremos hablar de eso o me fui muy adelante o... No. Hay dos cosas que hay que mencionar.
2 días después del 28 de noviembre. Nosotros vamos para adelante y vamos para atrás, pero bueno. Exacto, pero está bien porque eso nos crea la línea del tiempo. Ese es el coloquio. Llegan a la bahía de Panamá. Panamá se ha independizado. Se baja o se arría la bandera de los baluartes de las murallas de Panamá. No sé si pusieron la de Colombia, pero ya no hay bandera española. Y llegan 2 máquinas de guerra, que eran 2 fragatas, la venganza y la prueba. Todo el pueblo, el arrabal y San Felipe tiembla de miedo ante esas máquinas de guerra. Marinos españoles, cada fragata tenía 40, pero ellos no saben que Panamá se ha independizado. Entonces, nuevamente los comerciantes hacen uso del poder de su dinero y sobornan a los 2 capitanes y las fragatas se retiran. Pero pasan los años y Bolívar lucha políticamente contra Santander, o sea, el centralismo de Bolívar, el idealismo de Bolívar contra las leyes de Santander. ¿Qué pasa? Se han acabado las guerras y hay un montón de generales, por aquí, por allá. En Cartagena hay un general de Bolívar. De Ecuador echaron para afuera como a 10, 15 generales venezolanos. A Bolívar no lo dejan entrar en Venezuela. Páez no deja entrar a Venezuela porque aquí no vas a venir con tu sueño de Gran Colombia. Los generales, Espinar es un general de Bolívar y llega y por A o B razón queda al mando del departamento del Istmo y como Espinar es negro y bolivariano, es rechazado por la gente blanca de San Felipe. Espinar quiere independizar el Istmo, como dice Julio, y ¿dónde vaya a buscar ayuda? Al arrabal, como les dije la vez pasada. Fue a buscar apoyo al arrabal, pero los comerciantes de San Felipe son muy hábiles. Cuando Espinar va a luchar contra Fábrega en Veragua y deja al sur un general venezolano como su lugarteniente al mando de Panamá, el tipo le saca la tabla. Los comerciantes sobornan al sur, recogen a Espinar, lo mandan en un barco. Eso pasó también acá, también se montaban en un avión y se mandaban afuera. Lo mandan en un barco a Perú. Pero ¿qué pasa? Al sur es el que ahora el gobernador del Istmo y está de paños y manteles con los verdaderos panameños que les interesa Panamá, los comerciantes. Al sur se vuelve despótico. Libera las cárceles, maleantes en las calles, atropella a la gente, no respeta leyes, hace ascensos indiscriminados hasta que llega Tomás Herrera. Tomás Herrera llega. Andrés, dinos los años para que los que nos están viendo. 31. Ok. Se ha muerto Bolívar. Se murió en Bolívar. Llega Tomás Herrera desde Colombia con soldados y hay una gran batalla que no la historia nuestra no la registra. Una batalla quizás como de independencia en Vique. ¿Dónde queda Vique? Vique queda por más allá de Arraiján. No había canal, acuérdense, está el Río Grande. Así es. Llega Tomás Herrera y derrota al sur. Yo lo pongo en este libro de relatos, donde la entrada al sur se convirtió en un monstruo y cuando lo traen preso, sin bigote, golpeado, la gente del arrabal lo recibe con pegotes de loto. ¿Qué le pasa al sur?
ha cometido demasiados desmanes. Y Tomás Herrera hace lo que hace un militar victorioso, lo fusila. Lo fusila, exacto. Entonces Tomás Herrera queda al mando de Panamá. Es blanco, que la élite le ha erigido una estatua espectacular, la única estatua ecuestre que tenemos en Panamá, la Sí. Plaza de Herrera. Ajá, la Bellísima. Esa es la historia de Tomás Herrera. Tú mencionaste el tratado Mayarino-Bitlac. Sí. Y te lo digo, porque yo sí quiero dedicarle un poquitito a ese tratado, que el nombre del tratado era Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio. Navegación y comercio. De 1846, aquí lo escribí. Muy brevemente, ese tratado obligaba a los Estados Unidos a garantizar positiva y eficazmente a la Nueva Granada sus derechos de propiedad y soberanía sobre el territorio ísmico, así como su perfecta neutralidad. Ahora bien, la pregunta es, tú me preguntas a mí, ¿cuál es el origen de ese tratado? Yo te diría, en mi opinión, que el origen fue de parte de la Nueva Granada concretar, yo diría que una muy mala fórmula que encontró para garantizar su soberanía de Panamá con posterioridad a que nos reincorporáramos en 1841 a la Nueva Granada, después de haber sido por año y 3 meses un estado independiente, el estado del Istmo. Acuérdense que en 1840 nos convertimos en el estado del Istmo por 1 año y pico. Entonces, luego de esa tercera secesión, es que se acuerda el Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio. ¿Para qué? Para que a través de los Estados Unidos, nuestra madrastra garantizara el territorio panameño para ella. O sea, que en el fondo sí ellos tenían miedo de que Panamá se le fuera. Y tan es así que de alguna manera, de posterior a esto, entonces viene nuestro gran pensador del siglo XIX, que es Justo Arosemena, con su Estado federal. No sé si vamos a elaborar un poquito sobre el Estado federal, pero sí sería interesante porque esto como que embona muy bien lo que fue el Tratado Mayarino-Bitlac hacia el hecho de que después viene Justo Arosemena con ese pensamiento por el cual, con un juicio ponderado y un análisis riguroso, científico y reflexivo de una mente analítica, crea el Estado soberano de Panamá. Una creación tan importante que incluso fue llevada al resto de Colombia. Los estados se convirtieron en estados soberanos siguiendo el modelo de Panamá. Es importante que lo hablemos, pero antes de que sigan, quiero decirles de que realmente Estados Unidos firma este tratado por el tema de los puertos, por el tema de tener ambas costas para sus compañías navieras y sobre todo para pasar su correo. Porque este tratado se firma en 1846 y muchas personas creen que se firmó y que se construye el ferrocarril por encontrar el oro de California. No, primero se firma el tratado de 1846 porque Estados Unidos necesitaba pasar su correo y no lo podía hacer por el centro de su territorio porque estaban aún sus pueblos nativos luchando por las tierras. Acababa Estados Unidos de conquistar territorios de México. Entonces firman el tratado y lo quería decir también para que estuvieran con la línea de tiempo. Andrés. Hemos ido avanzando desde 1819, recapitulando los tiempos de contrabando. Después 1821 nos independizamos. Todas las luchas de la década del 20 del centralismo bolivariano contra las leyes de Santander, los generales, las dictaduras de Espinal y de Alzuru y de Tomás Herrera hasta llegar a la década de 1840 y pico. Han sucedido
25 años desde la independencia. Y Panamá todavía no logra, o los panameños no logran consolidar sus deseos de ser un punto comercial bien establecido. Como no, a mí no me gusta usar esa palabra asiática, que sí le cae muy bien, pero mucha gente no la entiende. No es un punto comercial, no tiene leyes que la garanticen y está sujeta a dictadores o a los vaivenes políticos. Los colombianos dudan del istmo y de la fidelidad de los panameños, pero también viene creciendo el interés que siempre han tenido los ingleses por el istmo de Panamá. Así es. Entonces, los colombianos, en una jugada que ha sido históricamente calificada de un gran error, traen a los Estados Unidos y le dan vela en este entierro. Así es. Por leyes, por un tratado que los autoriza a intervenir y a garantizar el paso entre dos océanos y su soberanía. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, desde ahí comienza nuestra historia con Estados Unidos. Llega John, el libro, llega Rand Runners, llega el oro. Pero explica quién era Rand Runner y que está en tu libro, en la novela. Yo siento que este coloquio ha estado increíble. Sin embargo, es tan extenso que vamos a ir con el Estado federal, pero antes de que vayamos a ese tema y terminemos, para mí es muy importante que el público siga la línea del tiempo. 1846 se firma el Tratado Mayarino-Bigla. 1848 se encuentra el oro de California y 1850 comienza la construcción del ferrocarril. Hay un tratado o un convenio Stephens, corrígeme Julio, sobre que les da los derechos a construir un ferrocarril. Ajá, el convenio Steven Paredes. Los sucesos después de 1840 son vertiginosos. Sí. Estados Unidos crece, el destino manifiesto. Exacto. Estados Unidos vence a México y le quita grandes miles de hectáreas y estados. California se encuentra oro. Los Estados Unidos cada día necesitan más comunicar la costa este contra la costa oeste. Pero como dice, están los indios, buscan una ruta. Hay varias. Yucatán, está Nicaragua y está el Istmo de Panamá. Hay inversionistas que tienen intereses en Nicaragua, pero hay unos intereses muy poderosos de New York, los Morgan, los que quieren por Panamá. Entonces se firma un convenio por llevar el correo de los Estados Unidos por Panamá con líneas de vapores. Las líneas de vapores llegan no a Portobelo ya, no quieren Portobelo. Portobelo está muy al este. Entonces buscan San Lorenzo, el río Chagres, el mágico río Chagres. Llegan por Cayucos, suben hasta el Venta de Chagres, Venta de Cruces, Camino de Cruces y llegan a Panamá en 4 días y hay una línea de vapores que trae a California, San Francisco, a Panamá. Hay líneas de vapores desde Santiago de Chile a Panamá. Así Panamá es el sitio de moda. De la costa este y la costa oeste. Y también es importante que digamos aquí que la primera intervención estadounidense fue el incidente de la tajada de la Sandía. Es que ahí es que ven. Se hace el ferrocarril. En 1850 se construye el ferrocarril y en 1855 se inaugura el ferrocarril. Es una gran inversión. Los neoyorquinos crean una ciudad, Aspenworld, una ciudad donde no había nada, rellenan una isla, la isla de Manzanillo, crean una ciudad a su imagen y semejanza, donde no había nada. ¿Qué pasa? Todo el mundo dice Panamá, oh, tenemos un ferrocarril, qué bien, pero no, en el arrabal panameño la gente llora, no quiere ese ferrocarril. ¿Por qué? Porque el ferrocarril no los toma en cuenta y los borró del mapa. Ya no hay arrieros. Ya, exactamente. Ya no hay arrieros. Esta era la manera
pasar las mercancías por el Claro. camino. Cayucos, y en Venta de Cruces había una gran población con hoteles. El arrabal se empobrece porque el ferrocarril en 8 horas Sí, nadie los toma en cuenta. así es. Entonces, un año después que se inaugura el ferrocarril, sucede el hecho de el incidente de la tajada de la Sandía, provocado por muchos negros que quedaron desempleados, a los que se unen los panameños, que ven que tantos gringos llegan y los menosprecian. Así es. Gringos con revólveres, gringos con cuchillos, gringos que los miran y escupen y no pagan las tajadas de las sandías. Entonces es el rechazo de los panameños hacia el poder norteamericano, los inicios del imperialismo y, bueno, el Estado federal, que... Pero antes de eso quiero decir algo. En la década de 1850 se acaba, la esclavitud es abolida en Panamá. Sin embargo, en Estados Unidos no. Entonces, también en 1856 se empieza a destruir el muro. Tenía pues dividida la ciudad entre los de adentro y los de afuera. Pero en Estados Unidos seguía la esclavitud. Entonces, bueno, todo para ese punto. No, yo creo que eso que acaba de decir Tatiana de la esclavitud es muy importante, porque hay una fecha que es el 21 de mayo de 1851. Esa fecha para Panamá no significa nada, pero esa fecha es el inicio de la abolición de la esclavitud en lo que se conocía como la Gran Colombia. De hecho, y tú lo acabas de decir, en Estados Unidos había esclavitud. Es más, la gran revolución norteamericana de 1776, el gran bemol que tuvo es que a pesar de los grandes prohombres que hubo allí, Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, etcétera, a pesar de eso, la esclavitud continuó. Cuando acá nosotros los panameños estábamos ya aboliendo ese sometimiento. Y es importante también destacar que eso coincide de alguna manera, no sé si coincide o tal vez es creación de ¿qué? De la famosa revolución liberal, que libera al primer presidente liberal en Colombia, José Hilario López. Y esa revolución liberal, de la cual formó parte un panameño, José de Ovaldía, que era el vicepresidente de Colombia, vicepresidente de José Hilario López, esa revolución liberal que inicia la abolición de la esclavitud, instituye una serie de hechos importantísimos. La libertad de expresión, desarrolla la libertad de imprenta, la libertad de industrias, el derecho al divorcio, el sufragio universal, los juicios por jurado de conciencia, la separación de la iglesia y el Estado. O sea, estamos hablando de conceptos importantes que no son muy conocidos en Panamá, pero donde un panameño como José Ovaldía fue protagonista, y recordémonos que nosotros éramos parte de ese gran territorio colombiano, aunque al final consideráramos que no nos ayudaban demasiado. Y para terminar el tema de la esclavitud, yo creo que es importante también señalar que hubo dos personas que estuvieron muy ligadas a la abolición, que fue en la Constitución de Río Negro, cuando es el estacazo final a la esclavitud, una convención que es presidida por un panameño, por don Justo Arosemena. Y eso es importante señalarlo. Y también, antes que él, porque creo que me salté, la esclavitud, la abolición de la esclavitud en Colombia se eleva a rango constitucional en 1853. Y esa convención la presidió otro panameño, Tomás Herrera. O sea, en conclusión, es bueno que sepamos los panameños que la abolición de la esclavitud en la Colombia del siglo XIX tuvo como protagonistas a tres panameños: José de Ovaldía en 1851, Tomás Herrera en 1853 y Justo Arosemena en la Convención de Río Negro en 1862. Nada más quería dejar eso en el tapete.
Entonces yo creo que vamos a quedar aquí. Andrés y Julio, ¿ustedes qué dicen? Porque el tema es extenso y yo siento que debemos reunirnos nuevamente para poder seguir hablando todo lo que acaeció en este siglo que marcó un hito tan importante para nuestra historia y nos encaminó a ser república en 1903. Y bueno, claro, luego de ahí también viene otro rollo en el siglo XX hasta que llegamos al 2021, donde vamos a celebrar 200 años de independencia de Panamá de España. Vamos a despedirnos. No sé, Andrés, dinos tus palabras. Bueno, sí quiero todavía decir algo más. Hemos hecho un tremendo recorrido bastante rápido. Hemos visto cómo los bolivarianos, vuelvo y repito, contra los centralistas, cómo luchan contra los que son anti-Bolívar. Pero lo que dice Julio ahora, hay un nuevo escenario después, cuando entran los Estados Unidos con su ferrocarril, sus inversionistas y la lucha, el antagonismo entre la doctrina liberal y los conservadores, los rojos contra los azules. Así es. Esa lucha va a dominar todos los 50 años que le faltan al siglo XIX para llegar al siglo XX. Así es. Ahora no son bolivarianos y antibolivarianos, son liberales contra conservadores. Del lado liberal, el arrabal y ciertas personalidades, porque justo Arosemena era liberal. Pero existe ya con la eliminación de la esclavitud y la instalación del sufragio universal, el pueblo panameño, la clase llana, el negritud ya tiene poder y solamente están esperando un líder que los haga valer, y ese líder es la personalidad más importante en la segunda mitad del siglo XIX, que no es justo Arosemena, sino es Buenaventura Correa. Yo sabía que iba a decir. Perfecto, y vamos a hablar sobre estas dos personalidades en el próximo coloquio. Así que chicos, gracias por estar aquí en el canal de YouTube de La Espía de Historias. Ha sido fantástico, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo, o que lo están disfrutando mucho nuestros oyentes y televidentes. Así que les mando un abrazo, ustedes son lo máximo. Y vamos a volver a reunirnos para seguir contando esta gran historia. Chao, soy Tatiana Pretel, La Espía de Historias.